Bueno, nuevamente buenas noches, jóvenes. Vamos a comenzar el tema número 18 que tenemos preparado para hoy. Caracterización. Es un punto muy importante que me paran preguntando, me paran diciendo. Hoy espero sacar todas las dudas, interrogantes que puedan llegar a tener en este aspecto de la caracterización, más aquellos que están ya en sus prótesis monomaxilares y se habrán dado cuenta que todas y cada una de ellas son diferentes, no solamente en el aspecto de la estructura, sino que en la tonalidad que lleva a estas mismas, ¿no? Entonces, espero que hoy puedan siquiera comprender o les pueda explicar un poco de lo que es la caracterización, porque es un área muy amplio esto de la caracterización. Además, como dije anteriormente, la caracterización es un punto que no se puede enseñar, por así decirlo, ¿no? Es algo que le nace a cada técnico y y algo que identifica a cada persona, ¿ya? Por más que nosotros pudiéramos enseñarle algo lo más básico en lo que se refiere a caracterización, ya uno con el transcurso del tiempo y con la práctica ya va haciendo sus propios caracterizados, sus propios tonos y sus propias formas. Entonces, en este sentido, deben tomar en cuenta eso, ¿sí? Y no sentirse mal, decir que no, ¿por qué no me enseñan caracterizado? Que ¿por qué no puedo caracterizar? Sí, es algo sumamente complicado caracterizar. No todo el mundo caracteriza, por ejemplo. Sí, hay muy pocos protecistas que caracterizan. No sé si hay unos cuantos aquí en Santa Cruz, por ejemplo, que caracterizan prótesis. ¿Sí? Para ello no solo se necesita una buena manipulación, sino que también se necesita tener mucha paciencia y un material excelente, adecuado para poder realizar todos estos tipos de trabajo. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar hablando acerca de la caracterización. ¿Qué es caracterizar? Caracterizar es saber combinar resinas acrílicas de diferentes colores con la finalidad de darle un mejor aspecto, apariencia a todo tipo de prótesis dental. ¿Sí? Entonces, es un concepto sumamente bien adentrado lo que les acabo de decir. Explica a cabalidad a qué se refiere caracterizar. Caracterizar, podemos caracterizar todas clases de prótesis, como acabo de mencionar. Le podemos caracterizar prótesis totales, caracterizar prótesis parciales, fijas, puentes. Entonces, todo tipo de prótesis se puede caracterizar. Cada uno de ellos de diferentes formas, con diferentes materiales en cada aspecto de cuál le compete. Como mencionaba anteriormente, caracterizamos diferentes tipos de trabajo. Podemos caracterizar prótesis totales, podemos caracterizar prótesis parciales, como así también podemos caracterizar prótesis fija. En este sentido, vamos a desglosar o hablar acerca de cada una de ellas para que tengamos un mejor entendimiento, una mejor comprensión de cada una. Primeramente, cuando hablamos de caracterizado de prótesis total, siempre hablando de prótesis total removible, por ejemplo, les puse de ejemplo aquí dos imágenes. Voy a poner nuevamente o identificar cada una de ellas. Le voy a poner número 1 y a esta número 2. En la número 1 tenemos un caracterizado no solamente de tonalidad, sino también un caracterizado del aspecto o de la forma que tiene una prótesis. ¿Ya? ¿Con qué me refiero con esto? Podemos notar, por ejemplo, nosotros que en el caracterizado, hablando de esta prótesis superior del dibujo de la imagen número 1, podemos notar nosotros incluso una papila incisiva aquí, rugas palatinas, rafe medio. ¿Qué cosa más? Podemos notar un poco de gingiva aquí a nivel cervical de cada diente, ¿no? Mire, qué tan minucioso y qué tan eh, trabajoso está este caracterizado de esta imagen del superior, por ejemplo. En cuanto a aspecto, en cuanto a estructura hablando, ¿no? No solamente se caracteriza
en forma de colores, sino que también se caracteriza en estructura, como habíamos hablado el otro día. Ahora, si seguimos hablando de caracterizado en estructura, pasamos a esta inferior, podemos notar nosotros los recortes en sectores más redondeados, en otros sectores más profundos, dándole una tonalidad o un aspecto de que ese diente está más reabsorbido y que tiene sarros, por así decirlo, algunos con un aspecto de inflamación. Aquí, por ejemplo, podemos notar lo que algunos de ustedes están preparando, un recorte de encía doble, ¿no? Aquí podemos notar, si bien se nota de una forma muy minuciosa, no tan definida como lo deben estar haciendo ustedes, pero ahí podemos notar, por ejemplo, una doble encía en este sector de este molar, al igual que en este primer premolar y el canino también, ahí, ¿no? Podemos notar una doble encía, por ejemplo. En algunos sectores podemos notar recortes en B o con filtraciones como este lateral, por ejemplo. ¿eh? Tenemos un recorte en B o con filtración, ¿sí? Ya tenemos unos recortes más convencionales como los que hacemos normalmente. Podemos notar también gran diferencia en las formas de las encías. Tenemos encías un poco más redondeadas y pequeñas, tenemos encías dobles, como mencioné anteriormente, encías largas, como el de este canino, por ejemplo, una encía bien larga, con doble encía hacia cervical. Podemos notar esta encía con una estructura muy diferente a las demás y podemos notar también aquí un festoneado, unas líneas que le han dado para darle una mayor tonalidad y un aspecto más natural a la prótesis, ¿sí? Entonces, podemos identificar todos estos aspectos y todas estas cositas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de caracterizado, no nos referimos solamente específico a lo que es el tono del acrílico o las combinaciones que pueda llegar a tener, sino que también a la estructura que se le va a proporcionar o que se le va a realizar a esta prótesis, ¿sí? Les acabo de explicar o mencionar la estructura que tiene, las formas que se le han dado en este caracterizado. Ahora, hablando específicamente del caracterizado de tonos de acrílicos, miren la gran variedad de tonos que tiene especialmente la prótesis superior. Podemos nosotros notar unos rosados más pálidos en algunos sectores, unos rosados más amarillentos en otros sectores. También notamos un morado o un rojo morado en el sector del rafe medio y en los sectores que conectan las arrugas palatinas conjunto con el rafe medio, ¿sí? Entonces, las tonalidades o los colores que podemos ocupar para darle ese caracterizado a nuestras prótesis son infinitas, por así decirlo, ¿sí? No solamente nos abocamos a uno, dos o tres colores, ¿sí? Si bien los colores de resinas acrílicas que nos pudieran vender o que venden las casas dentales o los proveedores son 2, 3, 4, 5 o 6 máximo en su tonalidad, nosotros haciendo mezcla de ellos y nosotros sabemos principios básicos de colores, por ejemplo, ¿no? Si nos basamos, volvemos a la primaria y recordamos la nomenclatura o el reloj de los colores, podemos nosotros también sacar nuestros propios colores y mezclar colores primarios, secundarios, terciarios, colores tierras, y entonces nos ayuda también a nosotros poder identificar y darle una mayor tonalidad y darle un mejor aspecto a nuestra prótesis. Porque ¿para qué nos sirve darle estos tonos, esta caracterización? Es para poder nosotros darle una mayor naturalidad a los trabajos los cuales vamos a realizar, ¿sí? Entonces, en ese aspecto podemos notar la gran caracterización que tiene esta prótesis. Ahora, pasamos a la imagen número 2 de al lado. Si bien, hablando acerca de caracterización y tonos de acrílico, nosotros en esta imagen número 2 solamente podemos ver una caracterización simple, ¿sí? ¿A qué me refiero con una caracterización simple? Solo podemos notar dos tonos de acrílicos mezclados.
Si bien no se nota muy fuerte el color rosado, ¿por qué? Porque no estamos notando, no estamos viendo en la imagen la parte vestibular, pero sí podemos notar la bóveda palatina en el cual se ha utilizado en toda su extensión un acrílico más translúcido o más transparente, como lo quieran llamar ustedes. Y nosotros también podemos notar que esta está también empleada o en ella se ha utilizado una rejilla o una malla palatina, como más prefieran llamarlo ustedes o como mejor lo conozcan, ¿sí? La malla palatina o la rejilla palatina también es parte del caracterizado, ¿sí? Hace parte del caracterizado. ¿Por qué? Porque si bien las prótesis convencionales, las cuales realizaron ustedes en todas las Bonwell, son de un tono parejo, no tiene diferentes clases de colores, tiene una sola misma estructura, un mismo recorte, entonces no lleva esta tampoco malla ni rejilla palatina, entonces es una prótesis convencional o una prótesis simple. Ya en esta otra, como la número 2, tenemos ya una prótesis caracterizada. Si bien no está caracterizada en forma de estructura, no está como la primera, no tiene papilas, no tiene rafe medio, no tiene arrugas, no tiene estas gingivas en la parte cervical, entonces eh, no porque no tenga esas cosas no quiere decir que no es caracterizado. También esta, la número 2, es caracterizado. Quizás será un caracterizado más simple, pero al fin y al cabo también es caracterizado. Como les mencionaba anteriormente, la rejilla hace parte del caracterizado. El solo ponerle la rejilla en la parte de la bóveda hace que ya esta prótesis sea una prótesis caracterizada. ¿Por qué? Porque ya no es una convencional. ¿Sí? Entonces, espero que estén entendiendo y puedan comprender y poder identificar especialmente de cuándo y para qué se utilizan los diferentes tonos de resinas acrílicas y para qué primordialmente se utiliza. ¿Ya? Entonces vamos identificando todas esas cosas y poder notar y darle una mejor definición, una mejor estructura a cada uno de nuestros trabajos. ¿Ya? Entonces, ahí ya hablamos acerca de prótesis totales caracterizados, no solamente en el aspecto, sino que también en la forma, ¿sí? No se olviden, cuando hablamos de aspecto, nos referimos a los tonos que ésta pueda llegar a tener. Cuando hablamos de estructura, hablamos acerca de todo el festoneado que tiene esta prótesis. Pasamos a una prótesis parcial caracterizada, ¿sí? Ahora, muchos de ustedes que están viendo la imagen seguramente me podrían decir, yo no le veo nada de caracterizado a esta prótesis, ¿sí? Seguramente muchos se estarán preguntando, yo no veo que tenga nada de caracterizado a diferencia de las totales que estábamos viendo anteriormente. Pues sí, estas también son caracterizadas. Primeramente, en la imagen número 1, le voy a volver a poner un numerito. En la imagen número 1, nosotros podemos notar desde ya, a simple vista, que tiene un acabado en forma de naranjo, por ejemplo, ¿no? Con esos puntitos que nosotros podemos notar, como les expliqué la vez pasada. Tiene un acabado en piel de naranjo, ¿sí? Con esos pequeños poros. Al mismo tiempo tenemos estas pequeñas encías o estas pequeñas festoneadas que le dan un aspecto más natural y unos recortes más prominentes, por así decirlo, en este premolar, la cual le da un tono de un aspecto a que se está ya exponiendo la raíz, ¿sí? El solo hecho de estos dos puntos ya me dice a mí que es una prótesis caracterizada, ¿sí? Entonces, en parciales también se puede caracterizar. Es más, en prótesis parcial se debería de caracterizar mucho más que en totales. ¿Por qué? Porque al tener dientes vitales en sectores de los cuales eh, está compuesto todavía la boca, nosotros tenemos que identificar. No nos olvidemos que no solamente nos tenemos que basar en la forma del diente ni en el color, sino que en la forma y la estructura de las encías por las cuales están recubiertos estos dientes. Entonces, tomemos en cuenta eso también y entonces, como les decía anteriormente, en prótesis parciales cuando más se debería de caracterizar para darle esa tonalidad y esa estructura a esta prótesis, ¿sí? Entonces vemos eso en la imagen número 1. Ahora, en la imagen número 2
podemos, si bien nosotros tenemos una estructura metálica, un cromo cobalto en el cual solamente notamos dientes en en todos los espacios edéntulos, el solo hecho no se nota muy a cabalidad, pero aquí lo voy a explicar con este premolar, por ejemplo, ¿sí? Este premolar, por ejemplo, no lleva como ninguno de estos dientes, los cuales están en las partes edéntulas, no lleva ninguna encías, ninguna tiene encía. A este tipo de enfilado o este tipo de diente o este tipo de acabado se les denomina, por ejemplo, eh, eh, ay, dientes con un acabado. Ay, se me fue la palabra, ahora que me acuerdo, espera un ratito, ¿sí? Bueno, hasta que me acuerde voy explicando lo demás, ¿sí? Eh, si bien la retención acrílica que que estas piezas tienen, es muy pequeña, le ayuda a esta a tener una mejor apariencia si el poco acrílico que está conllevando en forma retentiva estos dientes eh, va a hacer que tenga una mayor naturalidad y tenga un mejor acabado, ¿sí? Entonces, tenemos en la parte déntula dientes. Podría ser también en este caso que no solamente sean enfilados estos dientes, sino que estén tallados en toda su dimensión para darle aún más naturalidad y un mejor aspecto, ¿sí? Y podamos nosotros darle al paciente ese acabado final o esa estructura más natural que es lo que siempre desea, ¿sí? Al no poner nosotros un color rosado, ya sea por más que pongamos del color de las encías de este paciente, nosotros solamente al tener una terminación sin nada de acrílico, el cual me va a dar una tonalidad o un aspecto de que está solamente apoyando sobre las encías de la persona, le va a dar una mejor terminación, ¿sí? Entonces, en este sentido, también podemos nosotros decir que tenemos una prótesis caracterizada, si bien con una caracterización bien básica, pero caracterizado al fin, ¿sí? Porque no es lo mismo eh, poner piezas acrílicas, dientes acrílicos ya comprados, que realizar un diente acrílico en el sector donde le está faltando, ¿sí? Hará mucha diferencia porque nosotros podemos igualar o asimilar los dientes que aún le faltan en ese sector, ¿ya? Si bien los dientes ya convencionales, los cuales nosotros compramos en las casas dentales, ya vienen con una forma y estructura ya predeterminada. Nosotros no siempre son iguales o similares a los dientes vitales de la persona a reponer. Entonces, al nosotros realizar el diente de forma manual y acrilizarlo en forma más práctica, nosotros podemos notar o podemos realizar ese aspecto y ese tono también más igual o más similar a la pieza. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, también debemos tomar en cuenta y saber e identificar primordialmente que en prótesis parcial también y casi siempre se debería de caracterizar, ¿ya? Entonces, identifiquemos eso y tomemos en cuenta para poder darle esa tonalidad y una mejor estructura a nuestros trabajos. Ahora, lo puse en un punto aparte a las prótesis parciales flexibles, ¿sí? Seguramente puede ser de criterio de diferentes personas o diferentes técnicos que no coincidamos en esto que voy a decir a continuación. Las prótesis flexibles de poliamida también se pueden caracterizar. Si bien el cartucho, el cual va a ser inyectado, viene de un solo color, nosotros podemos darle un caracterizado bien básico, pero caracterizado. ¿Cómo se puede caracterizar una prótesis flexible? Es algo muy sencillo y el cual se realiza al principio de todo. Cuando nosotros
estamos trabajando la parte negativa recién en cera, en forma de goteo y las formas en las cuales va a llevar, los contornos que va a retener y toda esa cuestión. En ese momento, en los lugares donde nosotros tengamos más carga de cera o donde tengamos mayor volumen de cera, el material de la poliamida va a tener un tono diferente que al sector en el cual esté más adelgazado, ¿ya? Entonces, el caracterizado en una prótesis flexible está basado más específicamente en el espesor que le lleguemos a dar a nuestro trabajo, ¿sí? Nosotros podemos, para que puedan identificar y tener una mejor idea, por ejemplo, podemos notar que en estos sectores tenemos un rosado más fuerte y en la parte más baja tenemos un rosado más translúcido o más transparente, ¿sí? Es justamente por lo que les estoy diciendo. Al tener este lugar un goteo más grueso y más elevado, el material va a tener un aspecto más rosado o un poco más fuerte. En el otro sector, en el cual está más adelgazado, tendrá un tono más translúcido, ¿sí? Si bien en esta prótesis flexible tiene estas tonalidades más rojizas, quizá, no sé si en nuestro país habrá llegado ya algún material el cual me permita poder aumentarle ese tono para darle un aspecto de venillas artificiales a la poliamida, pero de seguro que en otros países ya tienen ese tipo de material e incluso ya tienen diferentes formas de caracterizar en el momento de inyección y darles una mejor tonalidad y un mejor aspecto, ¿ya? Si bien la poliamida, del cual está hecho una prótesis flexible, vienen en tonos desde un rosado más translúcido a un rosado más rojizo, repercutirá únicamente el espesor que le lleguemos a dar, como dije anteriormente, para darle o más color o menos color a la prótesis. ¿Sí? Entonces, por eso lo puse en un segmento aparte a la de las de resinas acrílicas para que puedan también ustedes saber que una prótesis flexible también se puede caracterizar. Si bien un caracterizado muy simple, pero el cual me puede servir de mucho para poder yo tener una mejor idea. Por lo general vemos más translúcidos en los sectores de los retenedores, el cual me va a permitir a mí dar el tono de la parte que está más adentrada. Si bien el retenedor o el ganchito, como prefieran llamarlo ustedes, de este sector, por ejemplo, este ganchito va a estar recubriendo en una pequeña, en el tercio cervical del diente, lo translúcido que es este material va a hacer que solamente se note el color del diente, ¿sí? Lo cual me ayuda a mí a mostrar una mayor naturalidad o un mejor aspecto a esta prótesis. ¿Ya? Entonces, no nos olvidemos eso y tomemos en cuenta también. Ahora, hablando acerca de prótesis fija caracterizada, hoy en día es lo que más se realiza, ¿sí? La prótesis fija caracterizada es un trabajo más específicamente hablando del metal porcelana, metal cerámico, circonio, todos los materiales ya de última tecnología o los mejores materiales, como así podemos decirle, ya tienen un caracterizado y un acabado ya mucho mejor y excelente, por así decirlo, ¿ya? Pero no solamente la porcelana o la cerámica o el circonio se puede caracterizar. Las resinas acrílicas también se pueden caracterizar. Para ello tenemos diferentes tonos de resinas acrílicas, desde el 59, que es el más blanco, al 65, que es lo que más ocupamos cotidianamente, en más amarillo, pasando por los otros tonos, un poco más blancos, semiblancos, más amarillos, cafés, y toda esa gama de colores, los cuales me van a permitir a mí darles esas diferentes tonalidades o ese aspecto de tres colores, como siempre se suele hacer
una prótesis fija de porcelana. También lo podemos realizar en resinas acrílicas y darle esa tonalidad. Ya para ello es importante saber o tener conocimiento acerca de, primeramente, tercios del diente y en qué sectores debemos caracterizar. Si bien a grandes rasgos, ya ahora que tenemos una mejor idea, nosotros sabemos que en el tercio cervical tiene un tono más oscuro y hacia el borde incisal tiene un aspecto más translúcido, y en el tercio medio ya es el color que más compacto es, o el color que identifica, o el cual me dice qué tono de color es el de cada persona. ¿Sí? Entonces, en este sentido, nosotros también podemos caracterizar este tipo de prótesis. Solamente es cuestión de práctica y cuestión de tratar de, de combinar tonos de resinas acrílicas para darle ese aspecto más natural y un mejor acabado, ¿ya? Pero hablando acerca de lo que es prótesis fija, en este sentido, este tipo de prótesis son las más caracterizadas por, por el gran trabajo que tiene y por el desafío que emprende cada técnico o cada ceramista o cada eh, técnico que trabaja en el área de circonio, porcelana, y le da un mejor aspecto y un mejor tono para que pueda identificar el odontólogo o lo excelente que es este tipo de trabajo. ¿Sí? Entonces, no hay forma de perderse y podemos identificarlo mucho mejor. Ahí podemos notar, por ejemplo, estos dientes, los cuatro dientes de la parte anterior, dos centrales y dos laterales, como mencionaba anteriormente. Ahí nosotros podemos notar, si bien pareciera que solo tiene dos tonos, es más que seguro que tiene tres, y lo podemos notar o identificar o mirar más minuciosamente. El tono más oscuro, como mencionaba anteriormente, en la parte cervical, y en algunos sectores a veces se le puede colocar también en la parte de las escotaduras o en algún lugar donde querramos darle un aspecto de grieta o alguna fractura, por así decirlo. Tenemos el borde incisal, si bien este no está tan translúcido, pero siempre va a tener un tono más claro a transparente, y la parte del tercio medio hacia a lo que es el tercio incisal, en su gran proporción va a ser el cuerpo, siempre le decimos el color o el que va a definir qué tipo de color es el que me va a dar. Por ejemplo, si yo digo, si el doctor me dice, me va a realizar un diente 210 de cromasco, siempre voy a estar basado en la estructura y en el cuerpo que pueda llegar a tener este diente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede suceder, por ejemplo, ahora voy a poner como ejemplo, que el dentista me diga, por favor, necesito una corona de porcelana 110 de cromasco. El 110 de cromasco es un diente súper blanco, pero al mismo tiempo tiene un borde incisal bien notorio, el cual es súper translúcido. Pero el doctor me dice, quiero un diente de porcelana, 110 de cromasco, pero sin borde incisal, ¿sí? Entonces ya es un cambio, ¿sí? Entonces ya voy a tener que hacer otra identificación o darle un tono diferente para que ya no tenga borde incisal como el que tiene la pastilla de cromasco. Si él no me hubiese dicho desde un principio que el paciente no tiene borde incisal, que es un 110 parejo, entonces yo lo hubiera hecho con borde incisal y ya hubiéramos cometido un error, por ejemplo, ¿no? Entonces, la gran importancia de poder distinguir y saber de caracterizado, ¿sí? Entonces, en este sentido, eh, vamos identificando y tomando en cuenta que todo tipo de prótesis se puede caracterizar o se debe de caracterizar. Quizás hoy en día por el aspecto económico y por el factor de tiempo no se realiza muy cotidianamente y solamente cuando el odontólogo lo requiere, pero yo les sugiero siempre que traten de practicar y darles esas tonalidades, cambios, formas, estructuras a todos sus trabajos, para que el día de mañana ustedes puedan ya saber cómo hizo cada trabajo, qué acrílico mezcló para darle esa tonalidad
qué tipo de venillas utilizó, qué tipo de pigmento utilizó. No se queden solamente con lo que dice el docente, ya vamos a pigmentar con color rojo, consígase pigmento rojo. Si ustedes no tienen un cuaderno de apunte en el cual ustedes están apuntando y anotan prótesis número 3 de monomaxilar, pigmento tal, recorte tanto, después a futuro van a querer mostrar su trabajo a alguien y les va a decir, ah, quiero este mismo trabajo, y ustedes no se van a acordar cómo lo hicieron. ¿Sí? Entonces, en este sentido, tomen esto en cuenta, chicos. ¿Ya? Es el tema que les tenía preparado para hoy, ya que me preguntaban mucho acerca de caracterizado